Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga mucho a ustedes y a todos. Necesitamos de su bendición, de su fuerza, de su Espíritu Santo, de su claridad, de su protección, porque eh, este mundo, eh, la serpiente, el diablo y los espíritus engañadores andan en los aires, mis hermanos. Y aunque nosotros no los vemos físicamente, ellos están ahí. Y debemos tener la fuerza, el poder, la fuerza y la paz de Cristo, de Dios, para poder vencerlos, mis hermanos. Porque a los que muchos le pueden llamar un sueño, pero siendo inmundos son espíritus inmundos, mis hermanos, y hay que rechazarlos. Hay que tener el poder en Dios para rechazarlos. Porque si no los rechazamos ahí, quiere decir que una parte de nuestro corazón pues puede estar débil para caer a la tentación y, y en los pensamientos es lo mismo, mis hermanos. Ahí también se meten cosas inmundas. En todo, mis hermanos, eso significa que la serpiente, Satanás, el diablo, anda en los aires de este mundo. O sea, tú aquí donde pasas, donde miras, hay maldad, hay enfermedad, como se llama en los cielos el pecado. Entonces debemos estar muy necesitados siempre de su presencia y tener una relación constante con nuestro Señor espiritualmente, en oración, ayuno, y hablar con Él constantemente. O sea, dice estar en oración constante, o sea, siempre hablando con Él, porque no hay otra forma de que esos espíritus inmundos se vayan de nosotros o no puedan entrar a nosotros, sino que siempre estando en la presencia de Dios, o sea, hablando con nuestro Señor, porque ellos huyen a la presencia de Dios. Les quería compartir y recordaros también que tenemos que estar conscientes que estamos en los últimos tiempos, que debemos dedicarnos a las cosas que el Señor nos ha dado, lo que Él nos exhorta, lo que Él nos enseña, compartirlo con nuestros hermanos igualmente, y para el bien de nosotros mismos y de todos, pues debemos demostrar que realmente estamos amándonos los unos a los otros y preocupándonos los unos por los otros. Y todo el buen alimento, la buena enseñanza y las cosas buenas que Dios nos enseña, compartirlas, mis hermanos. De alguna forma u otra, compartirlas. Y todas tenemos que escudriñarlas y saber que tienen que tener una base en las Escrituras, un entendimiento en las Escrituras. Tiene que estar ahí porque es como nuestro fundamento, o sea, el fundamento más real, nuestra fuerza más real es Cristo Jesús, seguirlo a Él, hacer sus mandamientos, su voluntad. Pero o sea, tenemos que saber también en el entendimiento en Dios que ese Cristo Jesús, ese Dios es el mismo Dios de siempre. Y su voluntad es la misma de siempre, de la justicia, de la verdad, de amarnos los unos a los otros, de guardar sus mandamientos, su palabra y la escritura que es inspirada por esa palabra. O sea, el entendimiento en la escritura con el Espíritu Santo es inspirada por Él, por Dios. Y es para justicia y para bien, mis hermanos. Entonces debemos tener claro que estamos viviendo tiempos finales, la venida del Señor se acerca. Yo les puedo decir que acá pues se ve un cielo, unas nubes, se ve un ambiente tranquilo, pero que no se dejen engañar por cómo están las cosas en cada lugar, y en otros lugares, claro, están los problemas, las pruebas que demuestran que Él está poniendo pruebas sobre la tierra, está anunciando que Él viene
Y en todas partes, mis hermanos, se han ido moviendo el espíritu, este espíritu que el Señor manda para señales para sus hijos. No crean que ha sido en un lugar. Aquí en años han habido dificultades, temblores, tornado, terremoto, pero han pasado tiempos. ¿Y qué le pasa a la gente? Se vuelve a relajar, porque piensan, no pasó nada, pero en realidad, mis hermanos, son señales que se van moviendo. Los tiempos de Dios son mayores. Entonces hay señales acá, luego en México, luego en Venezuela, Estados Unidos, y se va moviendo cada cierto tiempo. Pero entre más pronto el Señor va a manifestarse con pruebas y dificultades al mundo entero, juntas, como ola, Él lo está haciendo más continuamente, más seguido, en todos los lugares, en los volcanes, haciendo erupción. El pecado es una de las señales, la maldad se multiplicará en aquellos días mucho. Entonces, es parte de todas las señales que tenemos que estar pendientes, mis hermanos, y no solo pendientes, porque muchos están pendientes de que son los últimos tiempos, les gusta escuchar mucha profecía, les gusta escuchar todo eso, pero no arreglan su corazón para con Dios, no le buscan personalmente para con Dios ellos. Entonces, ¿qué saco yo de saber el día y la hora en que el ladrón me ataca si yo estoy dormido? Si yo no estoy preparado, si yo no he tomado ni una arma para poder confrontar a ese ladrón. O sea, diciendo si es un ladrón. Pero si sé que es la venida del Señor y yo no me he preparado, a eso me refiero, y no he tomado lo que sé que necesito para que estar listo para ese día, entonces actuar neciamente, mis hermanos. Debemos saber que tenemos que estar preparados en el Señor, más porque las señales son obvias, son continuas, y que el Señor nos está, porque Él no puede hacerte muchas señales por sueños, por visiones, pero no debemos confiar en todas esas hoy en día, porque hoy en día hay mucha mentira y mucho engaño, mis hermanos, pero no hay cosas más obvias y más lógicas que lo que está en las Escrituras. Y Él dice, en los últimos tiempos sus ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones y profetizarán. Pues esos últimos tiempos se vienen desde Cristo Jesús hasta el día de hoy, pero cada vez es más continuo, y incluso Él mismo me ha dado los sueños y visiones que yo tengo que decir y exhortar y contar por este medio, y aún me han dado trayendo, predicándolo por las calles, mis hermanos. Entonces es movernos en Él y hacer su voluntad y estar preparados, mis hermanos. Pero no hay que confiarse a todas las cosas, todo tiene que tener base bíblica, todo tiene que estar conforme a las Escrituras y como el Señor lo establece, mis hermanos. Porque hay mucho engaño y no podemos fiarnos más de los sueños de otros o de profecías de otros que de la Escritura misma, y confiar nuestra salvación, mis hermanos, es como ser millonario y confiar toda tu fortuna y tu riqueza, de lo que depende todo lo tuyo, y confiarlo en manos de cualquiera que no conoces, que no sabes. Oye, y si pierdes eso, quedas como nada. Entonces, imagínate confiar tu salvación a cualquier persona y no ir a ver tú mismo ese negocio. O sea, ir a tratar tú mismo ese negocio con el Señor que tiene que ver. Y poner todo lo que tú tienes tú mismo en manos de ese Señor, que es el que está encargado de esa salvación. Y le vas a dejar todo lo que tú tienes a otro que no tiene seguridad qué va a hacer contigo. Entonces quiere decir que a ti no te importa nada el reino de los cielos. O sea, tú estás jugando con el reino de los cielos y estás viendo si le achuntas
al número ganador o no. Pero no es así. Es algo muy importante, mis hermanos. Debemos tenerlo muy claro, porque Dios no miente y Él nos dice en su palabra o en la escritura que es preferible entrar sin un ojo, cojo, manco al reino de los cielos, que ya estar entero y ir al fuego eterno, al infierno eterno. O sea, nos hace dimensionar lo difícil del asunto, lo serio del asunto. Pero parece que no quieren creer muchos, y aunque se digan cristianos. Estábamos hablando el otro día de lo importante de las escrituras como guianza, mis hermanos. O sea, la utilidad de las escrituras, porque lo ideal es tener siempre base bíblica, mis hermanos. Porque el Señor por algo dejó las escrituras, Dios es poderoso y Él las puede mantener para nosotros. Las quieren distorsionar, les quieren agregar y muchas cosas, pero ellos llevarán sus faltas, llevarán su castigo. Porque también en las mismas escrituras dice que el que le cambia o le agrega, llevará su castigo. El que le cambia, el que le quita, le será quitado, o sea, se perderá. Y el que le agrega, le vendrán las plagas que están en este libro. O sea, aquí hay enfermedades, lepra, las plagas de Egipto, hay muchos males, mis hermanos. Muchos males, terribles. Aquí están los también espíritus inmundos de ceguera, de hartas cosas, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, mis hermanos, con las cosas de Dios, porque no son un juego. No querer entenderlas a nuestro propio modo. Si el Señor establece algo, así es su voluntad. Debemos entender claro que Él tiene su voluntad y lo que nosotros queremos. O sea, yo quiero hacerme más santo porque yo no quiero cumplir con otra cosa que está en la Escritura, porque yo prefiero seguir más lo espiritual. Pero ¿y si la voluntad de Dios es que tú hagas eso? Estás contradiciendo a Dios por tu soberbia. Entonces debemos entender qué es lo que es la voluntad de Dios, mis hermanos. Imagínense que la voluntad de Dios en la reina Esther fue que ella le agradara al rey y que ella fuera elegida por el rey para acostarse con el rey y ser su reina. Y estaba en la voluntad de Dios. Estaba en la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Para que por ella llegara al corazón del rey y se salvara todo el pueblo judío. Estaba en la voluntad de Dios. Y ella se sometió a la voluntad de Dios. Porque era la voluntad de Dios, no la voluntad de ella. Porque no hubiera dicho ella, no, es que yo quiero ser más espiritual y no quiero nada de eso y no me interesa y me voy. Y así. Entonces se dan cuenta que muchas veces nosotros tenemos nuestra forma de buscar a Dios y lo que nosotros queremos podemos hacer cargas extremas, pesadas, que no somos capaces de soportar y que el Señor sabe que si las llevamos sobre nuestro hombro vamos a caer, vamos a confundirnos y vamos a estar peor. Entonces el Señor por algo nos dice ciertas cosas que las tenemos que hacer y es su voluntad que así sea, porque en su voluntad Él sabe las debilidades de nosotros y sabe que si queremos hacer eso no vamos a soportar. O si no, el Señor deja que nadie se case. O si no, el Señor deja que el joven no se case ya. Y que si se casa se muere y se pierde. Pero no. Pero dice si se casa, no peca. O sea, te deja la opción. Porque sabe que es una forma que si Él lo puede exigir de una forma en santidad y perfección, pero va a ser una forma de que muchos caerían por eso, y el Señor nos ama. Entonces Él da opciones para seguir siendo santificados. O sea, Él nos santifica, porque a Pedro también le dijo claro,
no llames tú inmundo a lo que Dios santificó. O sea, si Dios lo santificó, nadie lo puede llamar inmundo. Y aunque sea un siervo de Dios con un rango muy grande, porque Pedro tenía un rango muy grande en Cristo, porque estuvo con Cristo mismo y Cristo mismo lo escogió como patriarca de la fe, así como los 12 patriarcas en el comienzo, que fueron los hijos de Jacob, pero venían de Isaac, pero eran 12 patriarcas, para que entiendan que Dios no es un Dios desordenado, y que aun cuando Abraham le pidió que sacrificara a su hijo para ofrecerlo a él, fue una prueba, porque Dios lo estaba probando para ver si la descendencia de Abraham y los hijos de Abraham merecían lo que Dios pensaba hacer por ellos, porque Dios pensaba dar en sacrificio de verdad, entregar en sacrificio para que se salvaran a su único hijo Jesús. Entonces Dios no fue ilógico, Dios lo puso a prueba el primero y vio que su corazón estaba dispuesto y lo detuvo. Le dijo, no me entregues a tu unigénito hijo, veo que eres un hombre temeroso de Dios, y lo detuvo. ¿Se dan cuenta? Entonces él no fue ilógico, él fue más que lógico en su sabiduría. Primero lo probó para ver si él merecía lo que él planeaba hacer para salvar a él y su descendencia. Y claro, él sí entregó a su hijo Jesucristo. Así también, cuando él habla de un nuevo pacto en las Escrituras, dice, y yo me desentendí de ellos, de la casa de Israel, porque ellos no cumplieron mi pacto, ellos se salieron del pacto, no que Dios haya roto algo. Entonces Dios no estaba obligado a seguir con el pacto de ellos, porque ellos no cumplieron su parte. Y alguien que no cumple su parte, el otro tiene la libertad absoluta de seguir en ese pacto o romperlo. No romperlo, ya no está roto, el otro lo rompió. Eso ya no existe. Entonces Dios en esa libertad dijo, y yo me desentendí de ellos, y haré con la casa de Israel un nuevo pacto, y ese pacto es Jesús. Y ustedes saben que el Israel antiguo tenía 12 patriarcas, 12 fundamentos. ¿Y por qué Jesús tuvo 12 discípulos? Y ellos los tiene como fundamentos. Y en la ciudad celestial en Apocalipsis dice, y hay 12 puertas, y ellos son los 12 discípulos del Cordero de Dios. También son los fundamentos, esa es la ciudad celestial. ¿Se dan cuenta que Dios no es ilógico en ninguna forma? Todo lo hace con una lógica perfecta. Entonces los 12 apóstoles del Cordero representan al antiguo pacto, pero restablecido en los 12 discípulos de Jesucristo. Entonces Pedro no era nadie en poco, nadie en pequeño en Cristo, porque fue escogido por él como un fundamento. Pero a Pedro mismo lo reprendió, como diciéndole, ni tú, o sea, como diciéndole claro, que ni él tenía la autoridad de llamar inmundo a lo que Dios limpió. ¿Se dan cuenta? Entonces, si Dios te permite hacer algo, o es su voluntad que tú lo hagas así, que tú te sometas, que tú hagas esto, es su voluntad, pero tú te crees más santo porque no lo quieres hacer, porque a lo mejor es un acto muy carnal según tu propia opinión. Entonces tú no estás teniendo fe que Dios santifica, tú no estás teniendo fe que Dios tiene el poder, que Dios te santifica y te hace salvo si tú te sometes. Entonces tú estás fuera de la voluntad de Dios, tú estás en tu voluntad y en tu creer y en tu soberbia y en tus pecados, porque por lo general los que están así tienen muchos pecados ocultos en su corazón y confusión. O sea, eso es en eso, mis hermanos, pero lo que estábamos hablando el otro día y quería continuar respecto al tema, la importancia de las Escrituras. O sea, lo útiles que son para guianza, para tenerlas como en Dios nosotros, los hijos de Dios, los espirituales, los que se gozan en ayuno, en oración, en hablar con Dios siempre, y de una forma se mantienen en una relación con Dios, y conocemos a Dios y Dios nos conoce, conocemos su pensamiento, su forma, su esencia hermosa, su Espíritu Santo, precioso. Lo conocemos,
pues lo importante que son las escrituras como fundamento para colar toda cosa que venga a nosotros, a nuestros oídos y a nuestros sentidos, para ponerla a la luz de las escrituras, mis hermanos. Entonces les quería compartir palabra que ya habíamos hablado tiempo atrás. Está en Deuteronomio 6, capítulo 6 en adelante, pero lo voy a leer del 5, porque son los mandamientos que el Señor le había pedido a su pueblo. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Se dan cuenta? ¿Y Cristo qué es lo que dijo? ¿Qué era el primero y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza. Entonces Cristo no se salió de las escrituras. ¿Se dan cuenta? Y eso que Cristo, para empezar, Cristo en ese tiempo era muy difícil conseguir las escrituras porque los sacerdotes no le querían mostrar a nadie las escrituras, los judíos. Pero él lo sabía, naturalmente, porque es el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso los judíos, cuando él hablaba tan bien y tan sabiamente las cosas, y no se salía de las escrituras, y le hablaba las profecías y todo conforme a las escrituras, decía: pero si este es el hijo de José, ¿de a dónde sabe este tanta letra? O sea, ¿de a dónde sabe él tanta escritura, tanta sabiduría en Dios? Pues era el Hijo de Dios, y la sabiduría procedía de Dios. Y aunque ellos tenían la palabra escrita, por eso le digo que esto es solo tinta y papel, pero son muy útiles la escritura. Pero aunque ellos tenían la letra escrita en papiro y en tinta, el Espíritu Santo la tenía escrita en Espíritu Santo de Dios en Cristo. Entonces, aunque ellos tuvieran muy oculta la letra y no se la mostraran a nadie, Cristo se la sabía por medio del Espíritu Santo. Se sabía la escritura. Porque la escritura es inspirada del Espíritu Santo. Entonces no va a ser más la escritura que el Espíritu Santo, mis hermanos. Porque la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Igual un poema o algo escrito por una persona no va a ser mayor ese poema que la persona. Sino que ese poema es importante porque lo escribió tal escritor y se hizo muy famoso. Y el importante es el escritor. Así también. La escritura es inspirada por el Espíritu Santo y importante y representa parte del Espíritu Santo, del entendimiento del Espíritu Santo, pero mayor es el Espíritu Santo. Entonces dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí viene, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, igual que cuando le dijo a Jeremías, será reconstruida el nuevo templo de Jerusalén, pero yo haré un nuevo pacto con ellos y escribiré mis leyes en sus corazones. Y aquí también en Deuteronomio dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y esto fue antes. Miren el tiempo que se lleva el Señor en cumplir sus promesas. ¿Cuántos años y miles pasaron para que se cumpliera? Y ahora nosotros, sus hijos, tenemos sus palabras, sus mandamientos guardados en nuestro corazón. Mis hermanos, es que en verdad, cuando te ataca la debilidad de la carne, imagínense, por ejemplo, vino un espíritu de la carne en forma de mujer, que no me ataca mucho hoy en día, pero cuando tuve las batallas, Dios recién me cambió y me dejó muy limpio, no pasó nada, no me atacaba nada. Pero luego después me vinieron esos espíritus en forma de mujer y que me pasaban cosas que se sentían mejor que la realidad física normal, en cosa inmunda de la carne. Pues les soy sincero, y delante vino uno por ciertas debilidades en la carne, pero el que el Señor lo limpia, el Señor lo santifica, es limpio, aunque quieran venir debilidades. Por eso le digo que los espíritus inmundos andan en los aires. Y vino un espíritu en forma de mujer. Pero
si vivimos la mente en Cristo y todo lo que hacemos es en Cristo, mis hermanos, no nos vamos a seducir por cosas tan pequeñas y miserables a lo que conocemos del Espíritu de Dios. Entonces, iba a venir ese Espíritu y yo sabía que si lo permito y lo dejo, pues iba a tener el placer del cuerpo y iba a tener el placer del cuerpo. Y real, aunque sea un espíritu, mis hermanos, era real. Sé que eso pasa real. Pero es inmundo a los ojos de Dios. Y eso es lo que le llaman a un hombre que tiene flujo, o sea, que sale de la nada. Son espíritus inmundos. Y eso es porque ellos lo permiten entrar, mis hermanos. Pero era real, yo sabía, si yo permitía ese espíritu, o sea, le seguía su fuego y todo, pues iba a tener ese placer en un segundo. Iba a ser real. Pero, mis hermanos, el que es de Dios y Dios lo santifica, tiene el dominio sobre esas cosas. Entonces lo reprendí para que no me molestara más. Me desperté. Porque esos espíritus buscan la ocasión, mis hermanos. Buscan la debilidad. Buscan un punto débil para seducirte y caer en ellos. Entonces, y hacer lo que no le agrada a Dios. Porque, por ejemplo, en un matrimonio, pues, no te digo que vas a sentir lo mismo, porque ese va a estar protegido por Dios, y va a estar santificado por Dios, y no va a ser exactamente el mismo espíritu, pero van a ser el mismo acto, pero ya va a ser en la voluntad del Señor, lo que Él limpia y santifica y lo promete en su palabra. Entonces, no es lo mismo. Y el hombre temeroso de Dios sabe en las cosas que sí puede y las cosas que no puede. En las cosas que a Dios le agradan y que las puede Él limpiar porque no se salen de lo que Él permite y agrada, y las cosas que no permite y no agradan. Y lo respeta. Y eso es el temor de Dios, y eso es tener las palabras de Dios guardadas en nuestro corazón, tener ese, por amor le servimos, pues yo por amor prefiero a Dios más que todas las cosas, pero también actúa el temor, mis hermanos, el temor de que sabes que te vas a perder, de que sabes que vas a perder a Dios, que puedes pasar una eternidad lejos de Él, y si lo amas no quieres eso nunca. Entonces, jamás un hombre de Dios, imagínense que en esas cosas uno se puede hallar culpable si cae solo en un sueño y te ocurre un acto físico, pues son espíritus. Pero en esas cosas uno tiene respeto y temor de Dios. Y entonces imagínense cómo puede haber un hombre que diga que es de Dios, que sea casado y que vaya tras prostitutas o a mujeres que les paga o mujeres que no son de su matrimonio, sin temor de Dios. Y que Dios mismo no le haya dicho, tu mujer te fue infiel, tu mujer te adulteró, y yo la única cosa que doy autorización para que se desarme un matrimonio, dice, a no ser por causa de adulterio o fornicación. Y por lo general el Señor siempre le da esa libertad al hombre, porque el hombre es la cabeza, y si su mujer pues adultera, él tiene la decisión de permanecer o separar. Pero también habla de eso, que no es tan fácil llegar a ir a buscar y recasarse como lo miran como un juego, sino que hay que orar mucho y buscar a Dios y no buscar la carne como muchos. Es difícil, mis hermanos, eso, pero se los cuento para que vean qué es lo que es cuando las palabras de Dios están en nuestro corazón. Es un respeto muy grande. No es como están escritas ahí, cuando las leo me acuerdo, no. Es que están siempre ahí. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. O sea, vamos a ir hablándolo a nuestros hijos, a nuestra familia,
Dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. O sea, estando en tu casa hablarás de ella, no como muchos que van a la iglesia y ahí según ni siquiera ponen atención, están pensando en comedia o qué van a hacer después o preparar para su trabajo. Ni siquiera es una intimidad realmente con Dios. Y están ahí, y llegan a la casa y llegan a ver tele, llegan a hacer otras cosas del mundo, a llenarse de inmundicia, de pleito, de fornicación, adulterio, viendo comedias, películas, pura basura en su mente. Y no cumplen ni siquiera esto que les pide el Señor aquí. Dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa. O sea, te llenarás de su palabra, estarás pensando en su palabra, en tu corazón, y aún por tu boca estarás anunciando estas palabras siempre. Y andando por el camino, mira, estando en tu casa estarás con las palabras. Por eso dice, orad al Señor en todo tiempo. O sea, siempre en su palabra, meditando en su palabra y hablando con Él. Y sus palabras, esa palabra es Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Ya te das cuenta? O sea, si estando en tu casa hablarás de ellas siempre, estando hablando de su palabra. Y muchas veces conmigo se enojan cuando yo empiezo a exhortar de la palabra de Dios, y porque no me la entienden, porque no tienen la gracia del Espíritu Santo para entenderla, se enojan conmigo aquí en mi casa, mis hermanos. Es porque yo no puedo hablar otras cosas. Todo lo que me van a exponer yo lo voy a poner a la luz de las Escrituras y de la palabra del Señor. Esa es la verdad, y se enojan. Me dicen que yo hablo de muchos temas, que me paso de uno a otro. Es difícil de entender, porque la palabra de Dios, para entender algo, tienes que hablar de otra cosa, y para que quede más claro y más fuerte el entendimiento en eso, que no queden espacios de aire ahí, donde el enemigo va a venir a atacar y va a entrar por ahí, va a destruir la enseñanza, sino que tiene que quedar muy claro en todo entendimiento. Y aprovechar que estás comiendo pan, tomarte un poquito de vino también, y tomar un poquito de Espíritu Santo y de todo el alimento de Dios. Entonces, el que no tiene la capacidad en el espíritu para tener un espíritu amplio en entendimiento, pues se va a enojar, no va a entender. Pero esto está aquí escrito, mis hermanos, y es la voluntad de Dios. Aquí dice que primero las tendrás en tu corazón. Las repetirás a tus hijos. ¿Se dan cuenta? Y aquí habla de repetir unas palabras. O sea, tenemos que repetir lo que fue profetizado allá, lo que fue enseñado allá. Porque también me hablan de que hay nuevos profetas, nuevos sueños, nuevas cosas, y que las cosas cambian. Y para mí en Dios no es así. Porque dice, yo soy el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¿Por qué? Porque no quieren respetar la Biblia, no quieren respetar la Escritura, no quieren respetar a Dios. No les agrada su palabra y las cosas que a Él le agradan, lo que Él manda. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo que Él manda no les agrada. Y quieren escuchar a los nuevos hombres. Pues si quieren eso, van a escuchar sueños falsos, hombres falsos, van a ir a prosperidad, van a estar confundidos y no van a saber para dónde ir y nunca van a conocer a Dios. Y la visión más grande de ellos va a ser conocer a Dios como me están viendo a mí. O sea, una imagen. Y ahí conocieron a Dios y se quedan conformes sus corazones. Pues así se te va a parecer el mismo diablo siendo Dios. Porque no conoce su Espíritu Santo, no conoce su mente, su espíritu, su enseñanza, su forma de ser. Tú te conformas, te llenas tu corazón con tu mirada y con tus sentidos carnales, pero no conoces a Dios. Entonces se van a desviar, mis hermanos. Están confundidos. Esa gente así. Y cuidado si eres uno de ellos, mis hermanos. Esfuérzate en el Señor. Esfuérzate. Sométete. Sé humilde de corazón. No duro de corazón. Porque los duros de corazón quieren a Dios para su forma. Quieren a Dios para que hagan su voluntad de ellos. O sea, que Dios los ayude, los prospere, que Dios les dé bendición mientras ellos andan en adulterio, fornicación, mintiendo, engañando, robando, haciendo su propia voluntad y sus propios deseos. Y no se someten a Dios. ¿Dónde está la humildad entonces? ¿Ah?
Esa es la verdad. Porque el que ama a Dios se somete él a Dios, a su palabra y a su voluntad. Pero el mundo de hoy en día no es así, ni los pastores, ni ministros, ni grandes iglesias. Quieren que Dios esté para hacerlos millonarios. Que Dios esté para darle todos los antojos de su corazón, carnales, físicos, de la tierra, comodidades. Pero ellos no se someten a su palabra, no aman a Dios. Porque el que ama, todo lo puede, todo lo hace, todo lo cree, no hace nada indebido, no es injusto. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo están fuera de la palabra los que se mueven en ese espíritu? Todo hay que ponerlo a la luz de las Escrituras por medio del Espíritu Santo. Porque las cosas están muy difíciles hoy en día. Y hay mucha gente dura de corazón. Y hay gente que es dura de corazón, que no tiene entendimiento, que no tiene a Dios y quiere predicar. Anda predicando. Anda hablando a otros de Dios. Quiere recibir ministerios. Otros, guiados no por el Espíritu de Dios, le hablan a ellos y le dicen, no, pues ya es hora de que le digas a Dios y que te formes tu propia iglesita y te formes unos discípulos. Pero ¿de a dónde van a ser esos discípulos? De ellos mismos, de la mente de su corazón. Se irán tras su... Mira, Pablo cuando se iba a morir, lo primero que dijo, de entre vosotros mismos se meterán lobos engañadores. Y de vosotros mismos, por eso sale gente de vosotros mismos, saldrán gentes tras sus propios pensamientos y arrastrarán a muchos. Y de ahí salen esos. Porque otro le dice, mira, hijo, mira esto, mira lo otro. Tú ya llevas mucho tiempo en Dios, ya es tiempo que te prediques, hagas unos discípulos y formes tu iglesia. Formes tu iglesia. Pero ¿quién mandó a formar esa iglesia? ¿Quién le dio el mandato para que formara la iglesia? ¿Un consejo de un hombre? ¿Y un hombre te convenció? ¿Y no fue la convicción en Dios y en su Espíritu Santo? Y en el tiempo de Dios. Y de ahí salen muchas cosas que no son de Dios, mis hermanos. De ahí están todas esas religiones de hoy en día, todas esas cosas, esos sueños y profetas. Y hombres que se mueven en su propia voluntad. Y millones le siguen, mis hermanos. Porque donde está el cuerpo muerto, allí se juntan las águilas, dice. O los buitres. Ahí se juntan. Porque hay carne podrida. Hay carne muerta ahí. Y millones los siguen. ¿Se dan cuenta? Los muertos siguen a los muertos. Y eso me recuerda un sueño y una visión que el Señor me dio, que también la conté. Ahora la voy a contar resumida. Yo veía... En tercera persona veía que también era el que cayó ahí, como en ejemplo, y era alguien vivo, y era como una fosa de muertos podridos, pero era alguien vivo, pero ese alguien vivo se confiaba, porque yo decía, ¿qué le van a hacer los muertos a los vivos? Aunque sea lo más inmundo y infeccioso, Dios protege a su hijo de esa inmundicia, y ellos están muertos, lo único ahí es el olor y la pudrición insoportable. Pero el Señor me mostró que ese vivo se desesperó. Y como que en su desespero de estar ahí, entre tanta pudrición y muerto, como que empecé a ver cómo los cuerpos muertos empezaban como a flotar así en su pudrición, en ese jugo de pudrición, y se empezaban todos a llegar a Él. Se empezaban todos a llegar a Él, a llegar y a llegar a Él. Y Él se desesperó, se hundió. En ese desespero como que corrió y decía, pero ¿para qué se desespera? Es tonto, se va a hundir más y todo. Pero se hundió y los cuerpos muertos empezaron a pegarse a él como si fuera un imán, pero lentito así. Y luego se hizo una bola de cuerpos muertos que estaban alrededor de él y él empezó a desesperarse y se hundió. Y luego se hundió y como que tragó de ese jugo y al tragar de ese jugo salió y tenía como llagas, ya no era el mismo sano perfecto que había caído ahí bien, vivo. Y tenía como llagas, como heridas. Y luego se hundió de nuevo y tenía más heridas. Y al final a la tercera o cuarta vez se hundió y ya no lo reconocí. Y se había muerto con ello. Y era de los muertos que estaba ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿se dan cuenta cómo lo muerto sigue a lo muerto?
Y por eso dice, donde está el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, se juntarán los muertos. Entonces por eso millones siguen a esos evangelistas. Ustedes saben que los que tienen más seguidores en el mundo, prosperidad, profetas falsos, de puro bien, de pura prosperidad, nada de enseñanza en la verdad, de que vamos a ser probados, de que siempre van a haber dificultad para los hijos de Dios, que el Señor nos está moldeando y parte de esa moldura van a ser dificultades, van a ser pruebas, y nosotros cada vez vamos a ir pasando más rápido esas pruebas, van a haber menos dificultades cuando nos sometamos más, cuando creamos más en Dios, cuando estemos en la dificultad y estemos glorificando a Dios en esa dificultad y no estemos dele llanto. Porque cuando estamos dele llanto y estamos dele en la dureza de nuestro corazón queriendo nosotros hacer lo que nosotros nos gusta y que nosotros estamos sirviendo a Dios de la manera que nosotros pensamos, aún estamos duros y no estamos sometidos a Dios. Y nosotros estamos siendo moldeados, mis hermanos. Siempre van a ser dificultades. Y yo soy Jehová, dice que prueba la mente y el corazón. ¿Y cómo lo prueba? Probándolo con dificultades reales. Para eso estamos en esta vida. Los hijos de Dios siempre van a pasar dificultades. Y mi hermano Sebastián de México tuvo esa revelación muy clara, que fue como la copa amarga que bebió el Señor Jesús, que él no quería beberla porque era muy difícil de beber, y fue su crucifixión. A él se la demostró porque él quería ser pastor en un comienzo, quería estudiar, imagínense estudiar el Evangelio cuando viene de Dios. Un hombre te va a meter su conocimiento, tú vas a comer ¿de a dónde? ¿De qué fruto? No vas a comer de Dios, estás comiendo de hombre. Teología para hacerse pastor, y el Señor le dio un sueño, nunca le fue bien ahí, pero el Señor le dio un sueño donde le demostró claro que él no quería que él comiera de lo que estaba preparando el hombre, donde había mujeres preparando comida y una cena que se veía muy rica a los ojos, pero el Señor a él lo tomó aparte, lo puso sobre una roca, sobre Cristo, y le dio una sopa no muy apetitosa a comer, y bajó una mano gigante a ofrecérsela a él, directo de Dios. O sea que no era muy apetitoso esa sopa, y eso representa el camino en Cristo, que no es muy agradable a veces como nosotros pensamos. Entonces no, esa gente no predica algo bueno para el espíritu, para que nosotros estemos preparados para las pruebas, para que nosotros sigamos dando gloria a Dios, para que nosotros comprendamos las dificultades que estamos viviendo por seguir el camino de la justicia, que son los vituperios de Cristo, mis hermanos. Porque nos agregamos al cuerpo de Cristo. Y si nos agregamos al cuerpo de Cristo, vamos a pasar cosas en pequeño, pero semejantes, dificultades. Tenemos que predicar, predicación, exhortar, enseñar y todo lo que nos corresponde en el cuerpo de Cristo. Entonces eso no predican ellos. Predican de dinero, de prosperidad, de que te va a ir bien, de que tu finanza, y lo siguen millones. Y eso me recuerda claramente lo que está en el libro de Enoc, que para mí es muy inspirado por el Señor y su Espíritu Santo, que dice que viene una generación, cuando te dice el orden de cómo pasarán las cosas, casi en lo último, dice, y viene una generación que numerosas serán sus obras, millones y millones, pero todas estarán en el error. Y ese tiempo estamos viviendo. Y esa parte de esa profecía, escuchando yo el libro de Enoc con el Espíritu Santo, esa parte de esa profecía viene en el tiempo de un final, cuando ya está a punto del cordero volverse ternero, y ese ternero ya no va a ser ternero, sino que todos van a ir a una casa grande, y las ovejas se convirtieron en terneros, y el cordero se convirtió en buey. O sea, él siempre tenía más autoridad. Hicieron una gran fiesta, o sea, las bodas del cordero, el final, mis hermanos. Cerca de ahí estaba esa parte de esa profecía. Dice que viene la generación que numerosas serán sus obras, pero todas estarán en el error. Y eso estaba profetizado como en el orden del tiempo del fin. Y eso está pasando ahora, mis hermanos. Esto no es un juego. Entonces dice, y repetirás de ellas estando en tu casa. O sea, en todo tiempo estando en nuestra casa estamos obligados, o no obligados, somos libres en Dios, pero el que quiere agradarle a Dios y el que es de Dios y lo ama y quiere agradarle a Él, está convencido en su corazón que en su casa tiene que estar hablando de Dios siempre. Siempre, mis hermanos. Dice, y andando por el camino, o sea, tú sales de tu casa y a donde andes, en el camino que tú andes, también, si tú amas a Dios, también
sus palabras, su voluntad, su mandamiento. Dice, y andando por el camino. Y al acostarte, mira, ay, en todo tiempo, mis hermanos. O sea, si estás en tu casa hablando de las palabras del Dios. Si estás en la calle andando por aquí, por allá, en cualquier camino que no sea tu casa, hablando de la palabra de Dios. Si te vas a acostar, al acostarte, hablando de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Y cuando te levantes, hablando de la palabra de Dios. Y Dios, y Dios, y Dios. Eso es estar siempre en la voluntad de Dios y en los caminos de Dios y estando siempre en Dios. Dice, y las atarás como una señal en tu mano. Eso era lo que hacían los judíos antes que se ponían ahí el cinto. O sea, eso quiere decir que debemos tenerla firme en nuestra mano, agarrada a la palabra de Dios nosotros, espiritualmente. Y físicamente, pues lo ideal es hasta nosotros escribir mensajes de su palabra. Así, cuando nuestros sentidos de la calle, nuestros sentidos de visión carnal, en vez de estar viendo a una pareja o unos novios haciendo cosas inmundas, o viendo a otros robando, o viendo a otros mintiendo, o viendo revistas inmundas en un kiosco o en una vitrina de una tienda, en vez de eso, nosotros mismos en nuestra ropa, en lo que llevamos mensajes del Señor. Entonces, en vez de estar viendo eso, estamos pensando en nuestro corazón, en la palabra de Dios, hablando de ella en todo camino que andemos, en nuestra casa, en nuestros caminos, al levantarme, al acostarme y aparte. Pues si hay algo muy grande, pues yo la llevo puesta hasta en mi propia ropa, en los mensajes y en todo lo que me pertenece, mensajes de la palabra de mi Señor. Entonces, ¿se dan cuenta? Al acostarse, cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. O sea, frontal, algo que te tapa tus ojos. O sea, no te los tapa, sino que es lo principal que van a ver tus ojos siempre. O sea, que hasta nuestros ojos sirvan para las cosas de Dios, mis hermanos. Porque si nuestros ojos los dedicamos a ver una comedia donde hay pleito, adulterio, fornicación, de eso se llena nuestro corazón. Y ya vamos a dejar de pensar en Dios en ese momento. Si salimos a la calle a hablar de los demás, también, ¿por qué se nos meten esos espíritus? Por estar viendo comedias y cosas inmundas. Y estas palabras están como frontales en nuestros ojos. ¿Se dan cuenta? Siempre, siempre la escritura ahí, siempre, en vez de estar perdiendo el tiempo, viendo comedia, viendo cosas, estar leyendo la escritura con nuestro Señor Jesús en su entendimiento, pidiendo entendimiento en oración por medio del Espíritu Santo y como frontal la escritura en mis ojos, para entender, para saber quién es Dios, para saber su esencia, lo que Él quiere de mí, lo que Él le gusta de mí, lo que Él le desagrada de mí, lo que Él me va a hacer si yo no hago algo, su castigo, su misericordia, su amor infinito, pero también su ira grande, ¿ah? Y tener temor a Dios. Y saber cómo salvarme, cómo Él me dio cómo Él es el camino a la salvación y cuál es el camino a la perdición. Y todo eso lo logro leyendo las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Entonces dice, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Ves? Todo esto es inspirado por nuestro Señor, mis hermanos. Y es útil, mis hermanos, también hablarles y recordarles en el Señor que son tiempos del fin, estamos en tiempos finales, que como dicen nuestros jóvenes, nuestros ancianos, profetizarán, soñarán sueños. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Así también me escriben hermanos, como mi hermano Sebastián, me gustó mucho esa visión que él tuvo, ese sueño que él me contó. Y también mi hermana Milena, que está comenzando en los caminos de Dios. O sea, igual lleva tiempo, pero pues avanzar en los caminos de Dios, Dios da el avance, pero tiene todo ese amor por Dios. Ella también ha tenido visiones que se comprende muy fácil que estamos en tiempos finales, que hay que estar en predicación, que hay que estar guardando
la voluntad de Dios, hay que estar firme en el Señor, porque nos va a pillar desprevenidos, mis hermanos. Yo, por ejemplo, hoy aquí es un día que el cielo se ve lindo, se ven nubes, se ve agradable, un ambiente, pero imagínense, la aparece hoy. Yo tengo que estar preparado. No voy a estar tomándome un jugo o viendo una película, una comedia, porque está tranquilo el día. Al contrario, tengo que estar meditando en la palabra de Dios, porque entre más tranquila se vea la cosa, más parecido a cómo va a estar escrito su palabra, y su palabra no falla, dice que todos estarán, Él va a venir como ladrón en la noche. Nadie va a estar preparado exactamente así como yo sé el día y yo tal día sé que viene y voy a estar, sino que todos van a estar desconcertados. Van a esperar, unos van a esperar un año más, otros 2 años, otros a lo mejor pensaban que iba a ser antes y no fue en ese entonces ya como pasó la fecha que ellos se soñaron por algún espíritu que no, porque espíritu que da fecha y cosas así, pues me parece raro en el Señor, pero por alguna confusión, espíritu de confusión que se metió en alguno, que no sé, esperaron un meteorito tal día, tal fecha, tal hora, y después de eso se decepcionaron, pues ya se confundieron, mis hermanos, porque se pasó la fecha y no pasó nada. Se metió un espíritu de confusión muy grande. Entonces ya se confundieron y pues ya no saben cuándo y cómo. Entonces también no van a estar esperando al Señor. Y otros que esperan más tiempo, a lo mejor van a estar esperándolo en más tiempo. Pero en ese día pues va a ser un día normal para ellos, todo tranquilo, y los va a pillar. Entonces, si sabemos que nos va a pillar y somos sabios en Dios y somos sus hijos, no debemos estar siempre bien firmes de Él, para que aunque nos pille, o sea, nos va a pillar, siempre nos va a pillar, porque está escrito que va a ser así, o sea, nos va a pillar desprevenidos, pero no desprevenidos en su presencia, mis hermanos. Eso es la diferencia de los hijos de Dios, porque vamos a estar siempre agradando al Señor, siempre prevenidos en Él, pero nos va a pillar desprevenidos, como que nosotros no esperábamos que era ese día. No esperábamos que era ese día. Porque, por ejemplo, a las vírgenes prudentes y a las vírgenes insensatas, a las dos les sorprendió. ¿O no? A las dos les sorprendió cuando dijeron a medianoche, ¡ya viene! ¡Ya el esposo ya viene! Se sorprendieron todas. Pero había una diferencia. Las insensatas no estaban preparadas. En cambio, las sensatas sabían que podía llegar en cualquier momento y tardó mucho, tanto que cabecearon. Ya no que, como que ahí está el cabecear, decir, ¿será verdad? ¿Va a venir o no? Pero yo creo, yo sé. Y la convicción, levantarse en el Señor siempre. Y cabecearon. Pero ellas estaban preparadas, mis hermanos. O sea, tenían su aceite que se estaba acabando, pero tenían el otro ahí, ¿ah? Habían comprado doble porque no querían perderse, le importaba entrar a la boda. Entonces ahí démonos cuenta de la diferencia. Así debemos estar nosotros, mis hermanos, en el Señor. Siempre. Pase un mes, venga hoy, venga mañana, pasen 2 años, pasen 3 años. Seguir firmes. Porque en nuestro tiempo a lo mejor van a pasar un par de años, y si no estamos en la mente y viviendo en el Espíritu Santo de Dios, vamos a decir, no, pues ya no. Y se van a debilitar, como muchos que vienen al Evangelio porque les dicen el Señor ya viene, y van por miedo. Y aún no conocen a Dios, no entienden su mente, no entienden su espíritu, ni el tiempo de Dios. Entonces para ellos ya pasó mucho tiempo y piensan, fui engañado. Cuando el diablo recién los está engañando de verdad de nuevo. Fui engañado y voy a rehacer mi vida y bla, 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 bla. Y así los va a pillar a muchos. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver lo importante de las Escrituras, de la palabra, de lo que el Señor ha escrito, de lo que el Señor ha mandado a guardar y a respetar y a hacer su voluntad. Saludo a todos mis hermanos. Dios los bendiga mucho, los amo en el Señor, abrazos en el Señor, sigamos adelante, no nos rindamos. Estamos en un campo, en un valle de sombra y de muerte, un campo de batalla espiritualmente. Sabemos que los espíritus inmundos andan en los aires, así que no se extrañen si de repente quiere entrar un mal pensamiento a ustedes, pero repréndanlo en el nombre de Jesús y van a ver que va a aparecer como si nunca hubiera querido venir nada ahí. En serio, se los digo, no porque en mí siempre haya malos pensamientos y cosas así,
pero cuando he estado creciendo en el Señor y en los tiempos que ha habido debilidad, lo he hecho así. Los reprendo en el nombre de Jesús. Y hablo y les digo, Jesús, Jesús. Y váyanse en el nombre de Jesús. Y lo creo y se van. Y parece que nunca pensaste en nada. Porque son ellos, mis hermanos. Los amo, abrazos en el Señor. Sigamos adelante. Dios los bendiga y sigamos en el Evangelio de Jesucristo. En el Evangelio de verdad, en el Evangelio que sana la mente, el alma y el corazón y nuestro cuerpo. En el Evangelio que nos prepara para las dificultades, que nos prepara para las pruebas, que nos prepara para estar dispuestos a dar todo por el Señor, nos prepara para las batallas que nos vienen, para trabajar las debilidades de nuestro corazón, para ser en todo perfeccionados y agradables a nuestro Dios, para toda buena obra, mis hermanos, para toda sinceridad y para todo amor en Él. Este es el verdadero Evangelio de Cristo, que nos prepara, que nos hace amar a Dios sobre todas las cosas, que nos hace estar dispuestos a dificultades. Nadie dijo que esto sería fácil, aunque muchos andan por ahí diciendo eso y enfocando las almas en vez de estar dispuestas para Dios, las enfocan en estar dispuestas para que Dios trabaje para los afanes de ellos. Por eso dice, pedid y no recibid, porque pedís mal, para saciaros y gastaros en vuestras propias comodidades. Los amo, mis hermanos, Dios los bendiga, el Señor viene, estamos en los últimos tiempos y sigamos adelante en nuestro Señor Jesucristo. Amén y gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Gloria